En el año de 1968 se decía que una revolución estallaba cada semana. Las Panteras Negras, por su parte, realizaban la manifestación Liberen a Huey Percy Newton, quien era un activista político afroamericano y cofundador del Partido de las Panteras Negras. Los líderes del Black Power se unieron a las manifestaciones contra la guerra para clausurar el campus de la Columbia University. En septiembre del mismo año, Edgar Hoover le declaró la guerra a las Panteras Negras y creó el COINTELPRO, un operativo del FBI para combatir a grupos extremistas del nacionalismo negro. Su objetivo era prevenir la expansión a gran escala de la influencia de las organizaciones de militantes nacionalistas negros, sobre todo entre los jóvenes. El 2 de abril de 1969, 21 líderes de la rama neoyorquina de las Panteras Negras fueron detenidos. Los acusaron de haber planeado la detonación de varios explosivos durante el domingo de Pascuas. Entre los 21 detenidos se encontraba una mujer llamada Afeni Shakur. Pasaron 2 años tras las rejas y fueron liberados. Eran conocidos como Panther 21. La revolución por la cual había peleado Afeni terminó dejándola sin nada. Tuvo que crear a su hijo Tupac. En 1971, los Young Lords estaban en San Juan y las Panteras Negras habían desaparecido. Las pandillas juveniles venían a llenar ese vacío que dejaron los revolucionarios. Los pandilleros eran toscos, sórdidos, sucios, vestían ropa a la que le cortaban las mangas y cosían parches con insignias nazis. Nacieron después del gran experimento de Moses. Las pandillas le daban una estructura al caos. Ellos eran hijos de inmigrantes, padres ausentes, huérfanos fuera del sistema y chicas que huían de un entorno abusivo. Las pandillas eran un refugio, una protección y les daba la sensación de pertenecer a una familia. Muchas veces se aprovechaban de los más débiles, viejos, adictos, dueños de locales, jóvenes que no pertenecían a una pandilla. Algunos vecinos empezaron a verlos como la verdadera autoridad de las calles. Antes de ir a la comisaría, la gente acudía a nosotros para que resolviéramos sus problemas. Empezaron a tener problemas entre pandillas, matando a los junkies de otras zonas, hasta que hubo una masacre de los junkies. Los Ghetto Brothers, quienes eran una de las pandillas más poderosas, con más de 1000 miembros, sus líderes, Benjamín Meléndez y Suárez, un experto en artes marciales, quienes a ellos en 1971 se unió Cornel Benjamin, quien también era conocido como Black Benji, se convirtió en el tercer líder de los Ghetto Brothers. Ellos convocaron a una reunión por la paz tras recibir la noticia de que 3 pandilleros habían ingresado a su territorio y estaban atacando a jóvenes del vecindario. Mandaron a Black Benji a Horseshoe Park, donde estaban varias decenas de pandilleros. Escuchen, hermanos, estamos aquí para hablar de paz, Benji les dijo. Los Spades, los Mongols y los Seven Immortals rodearon a Benji y al resto de los Ghetto Brothers. Paz, una mierda, dijo uno de los Seven Immortals y sacó un arma. Otro sacó un machete. Desesperado, uno de los Ghetto Brothers se quitó el cinturón y comenzó a dar vueltas, mientras Benji gritaba: «Corran, hermanos, esto no va a ser un día pacífico». La mayoría comenzó a dispersarse cuando la bala impactó a la cabeza de Benji. La cultura hip hop emergió a finales de los años 60 y a principios de los 70 en la ciudad de Nueva York, en el ámbito del fenómeno conocido como movimiento hip hop, un complejo y altamente formulado método de actuar sobre el paisaje urbano. El término hip hop determina un contexto cultural que abarca manifestaciones como el rap, el DJing, el breakdance y el graffiti. Emergió en el gueto de Nueva York como expresión de la empobrecida juventud urbana. Floreció y llegó a su plena formación cultural durante los años 80. La escena hip hop nos muestra una subcultura de nuestros tiempos, una de las más importantes. DJ Kool Herc, quien es considerado el padre del hip hop, fue el primero de 6 hijos. Él nació en Kingston, Jamaica, y creció en Trenchtown. Llegó a Nueva York una fría noche de noviembre en 1967. En ese tiempo no estaba bien visto ser jamaiquino. Era fanático de los disc jockeys de rock y soul. En ese mismo año,
Un incontable número de jóvenes cambiaban sus nombres o adoptaban otros nuevos y los estampaban en las superficies desnudas de la urbe. En agosto de 1973 se realizó una fiesta en el West Bronx, que se ha convertido en un mito, no solo por sus invitados, ni por el lugar, ni por la zona. La fiesta ha pasado a la historia porque fue la noche en que DJ Kool Herc logró hacerse de su nombre. Herc escuchaba con atención a las personas que asistían a la fiesta. El momento en el que el público se volvía loco era el break instrumental. Nada de melodías, estribillos o canciones. Lo importante era el ritmo. Herc se concentró en el loop, el break. Desde entonces empezó a elegir canciones basándose en esa parte instrumental. Su padre le dijo: oculta el nombre de las canciones, porque así es como uno se gana su reputación y mantiene su clientela. Afrika Bambaataa se creó en la planta baja de una de las torres de 15 pisos de Bronx River Houses. Lo creó su madre, una enfermera muy comprometida con los movimientos internacionales culturales y de liberación afroamericanos. En la sala de su casa se hacían debates entre sus tíos, que eran nacionalistas afroamericanos. Parecía haber nacido con un marcado sentido de su propio destino. Decían que ver a Bambaataa era como ver al padrino paseando por las calles de Little Italy. Bam solía abrir la ventana, poner sus parlantes afuera y pasar música todo el día. Vivía al centro del Bronx River. Era como un óvalo enorme. Bam decía: miren, va a haber una fiesta barrial en Bronxdale. Ponía una pila de cassettes de música en una caja y empezaba a caminar hacia allí. Y enseguida tenía como 40 personas que lo seguían. Cuando me convertí en DJ, ya tenía un ejército que me respaldaba, así que sabía que mis fiestas iban a llenarse automáticamente, menciona Bambaataa. Él inauguró la Bronx River Organization como alternativa a los Black Spades y tenían un lema: esta es una organización, no somos una pandilla, somos una familia. No busquen problemas, dejen que los problemas los encuentren a ustedes y después peleen con todas sus fuerzas. Bambaataa fue la figura seminal y proteica que encendió las primeras llamas de la generación del hip hop, al transformar su entorno en una estructura sonora y social, y de ese modo promovió las ideas que le darían forma a la futura rebelión generacional. Bambaataa es considerado el padrino del género, un original gangster, un promotor de la paz post derechos civiles, un rockero de los levantamientos afroamericanos y un arqueólogo del breakbeat. El graffiti fue quizás el primero de los 4 elementos de la cultura hip hop en practicarse. Dentro de los fundadores del graffiti se reconoce a Cornbread de Filadelfia y Taki 183 de Nueva York. El grafitero Spark 157 de Nueva York define el graffiti como la lógica de la colonización inversa, un virus que se expandía debido a los esfuerzos de personas cuyos rostros eran un misterio y que, como las ratas y las cucarachas, conocían hasta el último rincón de la urbe. Uno empezaba en la calle donde vivía y después pintaba los ómnibus. Primero se conquistaba el propio vecindario, luego la línea del metro que uno más usaba, después el distrito y finalmente toda la ciudad. Los grafiteros de Nueva York no se limitaban a grafitear los trenes solamente, sino todo tipo de superficies. El tren otorgaba características únicas, les daba la oportunidad de que su graffiti fuera observado por toda la ciudad. Era su obra en movimiento. También el rapero KRS-One dijo lo siguiente sobre el graffiti: escribe justo en la propiedad pública, es donde deberíamos estar escribiendo. Las autopistas, los camiones, los trenes, lo público, cualquier cosa que estemos pagando con nuestros impuestos. Bombardea esa mierda, dales. Por su parte, el grafitero Lee Quiñones mencionó lo siguiente sobre los trenes de Nueva York. El metro es el medio de transporte elegido por las corporaciones estadounidenses para que la gente vaya a sus empleos. Lo utilizan como una manera de trasladar a toda esa masa de clones oficinistas. Los mismos trenes son clones. Se supone que todos deben estar pintados del mismo color, de azul plateado. Esa es una forma de imperialismo y de control, y nosotros la alteramos por completo. Los escritores reemplazaron la lógica circular de los trenes con la suya propia. Algunos de los grafiteros más destacados de la denominada Vieja Escuela de Nueva York son Taki 183, Futura, Zephyr, Sin, Skim, Dundee, Kel, Lady Pink, Cope, Phrase 2, entre muchos otros.
La función del b-boy o b-girl consiste en bailar, pero no de cualquier forma, sino que sobre todo es de manera estrafalaria, atlética y rápida. La expresión aquí consiste en el cuerpo y los gestos. Originalmente, y por su raíz estadounidense, los b-boys y b-girls lo que bailan es breakdance o la danza urbana. Esta danza urbana se baila de arriba para abajo. Según Crazy Legs, esta manera de bailar evolucionó en un lugar y una época específica. No sabíamos qué mierda era el capoeira, estábamos en el gueto, no había escuelas de danza ni nada. La única influencia inmediata del b-boying fue James Brown directamente. Cada vez que un b-boy o una b-girl ingresaba al círculo del cypher, redactaba su propia narrativa generacional. Comenzaba de pie, con el top rock, con las manos arriba, imitando el movimiento de los pandilleros al apuñalar a sus oponentes, y hacían gala de un juego de piernas similar al de Muhammad Ali, y bajaban hasta el piso como James Brown. Desataban ráfagas de movimientos con los pies al estilo boricua como Spy, se inmovilizaban como los Zulus, daban vueltas brevemente como un spin, y terminaban con una sonrisa a la Bruce Lee o sacando la lengua como los maoris. Aproximadamente a partir de 1977 comenzaron a surgir grupos de rap. Sí, eran grupos, debido a que en esta época de pioneros no eran individuales, sino que se conformaban de 4 o más elementos que rapeaban sobre un instrumental. Para ese tiempo destacaron 2 agrupaciones, Fab Freddy 5 y Grandmaster Flash and the Furious 5, con su hit The Message, y la que abrió muchas puertas en el naciente rap, aunque a muchos no les agrade, de Sugar Hill Gang con su éxito Rapper's Delight. Para finales de los 70s y principios de los 80s, los pocos grupos de rap que existían seguían combinando ritmos como el disco, funk y otros estilos musicales. De igual modo, en la estética, los raperos de ese tiempo todavía no tenían un estilo propio, ni en la vestimenta ni en el cabello. Se vestían con trajes brillantes al estilo de las estrellas de la música disco. En lo musical, lo que los distinguía era que no cantaban, sino que rimaban y rapeaban. A principios de los 80s, en Hollis, en la ciudad de Nueva York, surgió una agrupación de rap, que hasta nuestros días es un hito. Ese grupo es Run DMC. Run DMC fueron quienes le dieron una identidad de sonido y de estética a la música rap. En lo musical, sus beats incorporaban scratch, un boom bap bien definido, breaks de otras canciones, así como rapeos muy bien elaborados y coordinados. En lo referente a la vestimenta, popularizaron los conjuntos deportivos utilizados por los breakers y popularizaron los tenis Adidas Superstars y los sombreros Kangol. Lo anteriormente narrado fueron los cimientos de lo que hoy en día es una cultura mundial. Cualquiera de los elementos del hip hop es practicado en casi todo el globo.